Todo de vuelta. Sí. Sí, ahora voy a hablar del tema de sociedades, personas jurídicas, sociedades. Obviamente va a tener que ser medio telegráfico porque esto era obvio que no se iba a llevar tiempo, pensé que iba a llevar menos, pero saben que soy larguero con este tipo de temas, mala mía, así que ahora vamos a arrancar con sociedades. Quiero terminar a redondear. eh, es promedio, Fernando. Si vos tenés 64 puntos en el primero y 64 puntos en el segundo, te queda promedio 6,40. Entonces te queda promedio 6. Si vos tenés 68 en el primero y 68 en el segundo, te queda promedio 6,8. Entonces te queda nota final 7. Si vos tenés 63 en el primero y eh, 69 en el segundo, te queda 13,2, 6,6, te queda nota final 7. El recuperatorio, gracias, eso es una punto importante. El recuperatorio es obligatorio para los que tienen menos de 40 o para los que estuvieron ausentes, em, que son muy pocos. Técnicamente el recuperatorio no es obligatorio para nadie. El tema es, para mantener la regularidad de la materia tienen que aprobar ambos exámenes. Para aprobar ambos exámenes necesitan tener mínimo 40 en cada examen. Entonces, quienes quieren mantener la regularidad tuvieron menos de 40, están obligados a rendir el recuperatorio. ¿Puede rendir alguien más? Sí. ¿Se puede rendir para levantar nota? Sí. La nota que queda es la del recuperatorio. No es la mejor de las dos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario más respecto al examen? Si no, ya arrancamos con a dar algo del contenido de la clase, que nos queda media hora, menos. Buenísimo. En ningún caso es la mejor de los dos. Hubo alguien que preguntó si en caso de rendir recuperatorio que daba la mejor nota entre la nota del parcial y la nota del recuperatorio. No, en ningún caso. No sé si hay otras cátedras que lo hacen. En esta cátedra no. En ningún caso es esa la regla. La regla es, si rendiste el parcial y te fue bien, o aprobaste el parcial, eh, ¿podés rendir el recuperatorio para levantar nota? Sí. ¿Podés no rendir el recuperatorio para levantar nota? También. Si no rendís el recuperatorio, ¿te queda esa nota? Obvio. Si rendís el recuperatorio, ¿qué nota te queda?
te queda la nota del recuperatorio. Es como que presentarte al recuperatorio anula la nota del parcial y queda la nota del recuperatorio. De nuevo, creo que es importante eh, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y esto es una decisión que acarrea cierta responsabilidad. Entonces, creo que es importante asumir eso, nada más. ¿Sí? Si no hay más dudas entonces respecto de el examen en sí, podemos pasar a hablar un poco del tema personas jurídicas. Bueno, entonces vamos a empezar con personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, sobre todo en el derecho internacional, ¿de qué estamos hablando? De, buenísimo, artículos importantes, ley de sociedades, artículos 118 al 124. ¿Por qué? Porque si bien el código tiene algunos temas relacionados con las personas jurídicas, la parte principal de la normativa la tenemos en la ley de sociedades, que es la que regula la actuación de las sociedades extranjeras en el país. Entonces, eh, hay dos teorías, la teoría del órgano, la teoría de la ficción y la teoría de la realidad. Según la teoría de la realidad, las personas jurídicas preexisten a la autorización estatal por el solo hecho de la voluntad de los creadores de la persona jurídica de crearla, mientras que según la teoría de la ficción, la persona jurídica es una ficción jurídica. Esto lo voy pasando rápido porque entiendo que ya lo vieron en comercial o en sociedades. Según la teoría de la ficción, eh, la persona jurídica es una ficción que depende de la autorización estatal. A nivel internacional, a nivel interno, la diferencia entre una y otra es relativamente baja. En general tiene que ver con la aplicabilidad o no de la limitación de responsabilidad social, de limitación de responsabilidad, por ejemplo, pero a nivel internacional cobra mayor relevancia este tema porque eh, si nosotros nos paramos en la postura o en la teoría de la realidad, vamos a entender que la persona jurídica extranjera es preexistente a la autorización estatal. Por lo tanto, la autorización estatal no hace a la constitución o a la existencia de esa persona jurídica. Entonces la persona jurídica puede superar el límite impuesto por el poder soberano del Estado que la reconoció. En cambio, si nosotros nos paramos en la teoría de la ficción y desde la teoría de la ficción sostenemos que la persona jurídica recién empieza a existir en el momento en el cual queda registrada porque depende de la autorización estatal su existencia, entonces
Si su existencia depende de la autorización estatal, su existencia está limitada a el Estado. Entonces, si está limitada al Estado, no puede traspasar las fronteras del Estado que la autorizó, a menos que un nuevo Estado la vuelva a reconocer. ¿Se entiende este punto? Es importante. Buenísimo. Entonces, nosotros sabemos que tenemos regulada eh, sería como aclárame un poco lo que estás queriendo decir, Cintia. Nosotros sabemos, o en gran medida, la actividad de las... Se entiende la distinción, pero no porque no podría traspasar los límites del Estado que la reconoce en el comercio internacional. Ok, gracias Eduardo. La teoría de la realidad, o la teoría que también tiene que ver con la teoría del órgano, que plantea que la persona jurídica es una realidad, entonces que tiene órganos como si fuera la persona humana. Sí, va a haber capítulos de la parte especial de Weinberg, ya los subo este fin de semana, porque eh, hemos terminado el libro con la doctora. Eh, el otro día ya vimos el último capítulo que quedaba, así que finalmente hemos terminado la actualización del libro. Ahora estamos trabajando con la editorial para publicarlo. Eh, Creo que quizás para fin de año esté la versión impresa y el ebook, pero fue un gran trabajo. Eh, Eduardo decía por qué el tema de la actuación de comercio internacional. Eh, ok, acá Cintia, traspolando en el derecho internacional público se reconocen en los estados la soberanía. Acá se estaría dando el caso de las personas jurídicas para reconocerle su existencia. Tiene que ver, pero es más básico. Em, ¿Hasta dónde, que esto ya lo comentamos varias veces, hasta dónde tiene poder un juez cuyo poder sale del poder soberano? Hasta dónde llega el poder soberano, que es decir, hasta el límite del Estado. ¿Hasta dónde puedo aplicar, hasta dónde un juez argentino puede aplicar una norma? ¿Hasta dónde el derecho argentino es aplicable? Sí, ya sé. En principio, por una norma indirecta de otro país, el derecho argentino puede ser aplicable, pero como principio general, el derecho argentino va a ser aplicable hasta el límite de la frontera. Acá la idea con la teoría de la ficción es la misma. Si la persona jurídica existe como consecuencia de la autorización estatal,
Entonces, si la autorización estatal viene del poder estatal y el poder estatal viene del poder soberano, entonces nadie puede más, nadie puede hacer un derecho mejor que el que tiene. Entonces, si el Estado tiene derecho o tiene fuerza o tiene poder hasta el límite del Estado, entonces es el límite del Estado el lugar a donde deja de tener efectos la persona jurídica. Volviendo, ¿quedó más claro, Cintia? Si no, vuelvo a preguntar. Volviendo a lo que decía Eduardo, tema de comercio internacional. Cuando hablamos de comercio internacional, y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar del 118, pero cuando hablamos de comercio internacional, el límite es complejo o es medio difuso, porque una cosa es celebrar contratos de compraventa internacional, contratos de transporte internacional, y otra cosa es actuar internacionalmente. Entonces, celebrar un contrato de compraventa aislado es, buenísimo Cintia, celebrar un contrato de compraventa aislado no es actuar en el otro país y no es tener una, es tener una actuación internacional, pero en caso de conflicto vos siempre vas a poder ir a reclamarle al domicilio del demandado, con lo cual vas a poder ir a reclamar el lugar en donde tiene la sede esta empresa y listo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de eh, actuación internacional de las personas jurídicas, estamos hablando de la empresa que se instala en otro país. Y la instalación de la empresa en otro país se puede dar mediante dos vías. Uno, mediante actuación directa y otro mediante actuación indirecta, es decir, mediante una sucursal o mediante una subsidiaria. La sucursal es la misma persona jurídica, la subsidiaria no. En el caso de la subsidiaria, la empresa extranjera es socia o participa en una sociedad local y la que actúa en el mercado local es una sociedad local. ¿Se entiende? ¿Quedó más claro? Como RIF. Por ejemplo, RIF, ¿qué sería? ¿RIF actuó directamente como extranjera o RIF actuó, o sea, actuó como una sucursal o actuó como una subsidiaria? Exacto. Porque RIF Argentina, Sociedad Anónima, era una subsidiaria. Exacto, en la subsidiaria no es la persona jurídica la que actúa en el país, sino la persona jurídica local. Como decía Micaela, en el caso RIF. En el caso RIF, RIF Exploration Inc. Sí, obviamente voy a cortar este segmento a las y media para que quede claro el curso de 8:30 y el curso de las 7. Tranquilidad. Em, Reef Exploration Inc. no actuaba en Argentina. En Argentina actuaba Reef Argentina Sociedad Anónima, una empresa local constituida en la Argentina. Que su principal accionista era Reef Exploration Inc. Sí, pero era una sociedad constituida en la Argentina y su accionista, Reef Exploration, estaba registrado en la Argentina en los términos del 123. Nosotros tenemos
básicamente porque me quedan muy pocos minutos, en el artículo 118, la regulación de la actuación directa; en el artículo 123, la regulación de la actuación indirecta; en el artículo 124, la regulación del fraude, es decir, aquella persona jurídica constituida en el extranjero que tenga su sede principal o el principal objeto de sus negocios en la Argentina, es decir, que fue constituida en el extranjero para defraudar al ordenamiento jurídico argentino, que se la va a considerar como una sociedad local. Eso es el 124. Después el 119 es el tipo desconocido. 121, el tema de los representantes y responsabilidades, es importante, que ya lo vamos a ver. Y 122, que se puede demandar a una empresa extranjera en el país. Esos son los artículos importantes. También es importante tener en cuenta y considerar toda la normativa de la Inspección General de Justicia. En el año 2003, cuando Nissen fue designado Inspector General de Justicia por primera vez, porque ahora es de nuevo Inspector General de Justicia, dictó una serie de resoluciones generales que establecieron una carga y un nivel de exigencia para la inscripción de sociedades extranjeras bastante alto. Eso se fue actualizando. Hoy, que vuelve a ser Inspector General de Justicia, vuelve a aparecer una normativa respecto a la regulación de las sociedades extranjeras bastante exigente. Entonces, van a tener que leer esas resoluciones del IGJ. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a cortar acá. Así vuelvo y media con los chicos de las 8:30. Y los que tienen que cursar 8:30 otra materia pueden hacerlo. Este fin de semana voy a subir los capítulos actualizados del libro, en donde está el capítulo actualizado de persona jurídica. Léanlo y si tienen dudas o consultas las vemos el día lunes. ¿Sí? Buenísimo. Nos vemos el lunes. Bueno chicos, nos vemos el lunes. Ahora corto, así arranco a las 8:30 con los de la próxima hora.